Tarde y también acá con Simone. Vamos a hablar un poquito de qué se trata el servicio, ¿verdad?, de fonoaudiología para que la gente también conozca un poco, se interese y sepa más al respecto. En primer lugar, perdón, me olvidé tu nombre. Tatiana, Tati. Tati. Tati, en primer lugar, ¿cuándo debemos buscar a una fono? Bueno, hay muchísimas situaciones en las que uno puede acudir a una fonoaudióloga, pero podemos empezar desde temprana edad. ¿Qué significa eso? Mientras más chiquitos mejor. Podemos hablar de algunos síntomas o de repente algunas características que los padres pueden tener en cuenta para poder acudir a una fonoaudióloga. Bueno, podemos empezar primero contándoles qué es una fonoaudióloga también, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que es fonoaudiología se trabaja mucho la parte de comunicación. Sí. Comunicación en general, una comunicación gestual, comunicación oral o hablada. También trabajamos mucho cuando hay una dificultad para comunicarse o para comer. ¿En qué casos? En los casos de chiquitos que nacen con dificultades para masticar, para hablar o con algún síndrome, ya sea genético o una discapacidad que puede ser adquirida después, ¿verdad? Bueno, empezando de ahí, algunas características que los padres pueden tener en cuenta es de repente cuando los niños empiezan a tener dificultades para comunicarse. ¿La habla en general o algunas palabras? No, en general vamos a hablar así, tipo a grandes rasgos. O si quieren también podemos hablar específicamente, ya que en el centro nosotros trabajamos mucho en Vitalmente con niños con autismo. Entonces podemos hablar desde ahí también, si te parece, contarle a la gente. ¿Cómo te parezca que va a quedar más entendible a la gente? Porque a veces una persona no tiene un niño con ese diagnóstico, ¿verdad? Pero a veces la criatura tiene algún problema con la fala, con la habla, no se expresa, porque hay casos de que algunas palabras no le sale, ¿verdad? Habla bien, pero algunas palabras no le sale. ¿Eso sería el caso ya de una fono o no? Sí, es el caso también de poder acudir a una fonoaudióloga, a una fono. Bueno, teniendo en cuenta el desarrollo en sí de los niños, es importante que nosotros como padres nos fijemos en cómo se está comunicando. Hay veces que nosotros decimos, no dice nada, pero señala. Yo le entiendo. O hay veces, no sé, un ejemplo que pueden decir, y la familia o los padres dicen, quiere la manzana que está encima de la mesa. Y solamente dijo, Bueno, entonces como padres es importante que nosotros nos fijemos en cómo está comunicando ese niño, qué recursos está usando, si usa recursos de repente más gestuales, como agarrarnos a nosotros y llevarnos hasta ese objeto, esa cosa que está queriendo, o solamente está usando sonidos silábicos, mamá, babá, o más guturales, se llama cuando son soniditos más hacia adentro. Entonces uno es eso, fijarnos en cómo se comunica. Si de repente tiene 1 añito y medio, casi 2, y solamente está diciendo mamá, agua, bueno, ahí pasa algo. O cuando no tiene mucho contacto visual, cuando no nos mira de repente cuando le llamamos, o cuando le pedimos que nos pase algo y no está respondiendo. Son signos que tenemos que tener como en cuenta para decir, mira, algo está pasando. Yo quiero hacer una pregunta. Sí, claro. El problema de la habla, que se habla o no. ¿Del habla? Del habla. Bueno, ¿está ligado a un problema auditivo o no tiene nada que ver? No necesariamente, sí, pero sí es importante hacer ese estudio auditivo de bebé que se hace, que es el screening auditivo temprano, que se hace al nacer. Los bebitos al nacer tienen su test de la orejita que se llama, para descartar cualquier dificultad. Pero digamos que fue hecho ese examen, no salió nada, salió todo ok, y la criatura tiene ahí, como dijiste, 1 año y medio, 2, y no habla. Escucho a algunas personas hablar de que mi niño no habla porque tiene pereza. ¿Eso es verdad, no es verdad? Y no voy a decir que no, pero tampoco voy a decir que sí. En realidad es importante la estimulación en casa. Hay veces que los papás dicen, así como decís, mi hijo no habla porque, bueno, es perezoso, o porque nosotros no sé, en casa ya le entendemos, el famoso en casa le entendemos, ¿verdad?
En realidad el niño no puede hablar porque es perezoso, si eso está mal dicho. Si en realidad es porque hay alguna dificultad o una facilitación por parte de la familia. ¿Qué quiere decir eso? Que él no precisa ni falar, que se le hace lo que él quiere. Así es, no precisa, no tiene esa oportunidad de expresar o de pedir. ¿Por qué? Porque ya hay mucha facilitación. Yo le doy, yo le paso, yo le entiendo. Y después no dice nada, ay, ¿qué le pasa? ¿Verdad? Bueno, te pregunto, a niveles normales, vamos a decir así, criaturas que no tienen ni una patología, ni una enfermedad, ni una discapacidad, nada. ¿Con cuántos años es normal empezar las palabras monosílabas? Bueno, y a la edad de los un añito. En realidad desde los 6 meses ya empezamos con el balbuceo, babá, tete, no sé, am. Pero sí, con el desarrollo en sí, a los 2 años y medio ya debería de hablar súper bien. Sí, súper bien, digo, frases, claro, por ejemplo. Una frase de quiero agua, dame leche, mamá mío, palabritas que tengan sentido también, ¿verdad? Porque hay muchas veces que hay niñitos, sí, de ponerle 2 añitos y medio y hablan, tienen un vocabulario súper amplio, pero la pronunciación no. Sí. O hablan con la D, da, con la T, tame, tete, o sea, palabras que sí ya deberían, o letras que sí ya deberían de pronunciar bien, pero en ese momento no está saliendo. Ahí es momento también de llevarle a una valoración con una fonoaudióloga. Ahí podemos ver si hay una dificultad, no sé, que en la casa le hablan así, o si hay un frenillo lingual, hay ver, no sé, si tiene alguna otra dificultad o otros factores, ¿verdad? Que hagan que hable de esa manera. Nosotros los adultos, a veces cuando estamos delante de un niño queremos hablar ya como claro, como ¿verdad? Bebé, ¿verdad? Sí. Y no sé, en mi opinión eso no es tan bueno, porque en vez de que la criatura se desenvuelva, nosotros volvemos otra vez, ¿verdad? Claro. Es una forma cariñosa, tengo entendido. Sí. Pero hay gente que su hijo ya está grande, hijito, pequeñito, chiquito, no sé qué, y la criatura parece que se queda como presa en ese mundo de niñez, de pequeña infancia, ¿verdad? Totalmente, así como vos decís, yo siempre le digo a los papás, no está mal hablarle en un momento así de cariño, de no sé, un momento en el que vos quieras expresar porque te sale. Hay veces que te sale, como vos decís, esa voz así de bebé que le querés decir, no sé, todo el cariño. Pero no está mal, pero tampoco es hablarle todo el tiempo así. Si nosotros queremos enseñar bien cómo pronunciar una palabra o queremos enseñarle el significado de la palabra, es mejor que mostremos el objeto, no sé, le queremos enseñar una mesa. ¿Qué es una mesa? No sé. O a nosotros que nos digan, ¿sabes qué? Nosotros sabemos, nunca vimos un dinosaurio, pero sabemos cómo es un dinosaurio. Sí. Es lo mismo en los niños. Es mostrarle y decirle bien la palabra para que aprenda, claro, lo que significa. Porque de esa manera se va a lograr como que el correcto aprendizaje de lo que nosotros queremos decirle. Entonces, es mejor en primer lugar, hablarle bien, claro, de frente, y exagerando muchas veces también el gesto que hacemos para enseñarle la palabra, para que mire, observe y pueda imitar eso y poder reproducir también después. Bueno, hablaste de la habla normal y también de la lenguaje no verbal. Sí. ¿Sería la de señales o no, el lenguaje no verbal tenemos todos, ¿verdad? Cuando algo no nos gusta, arrugamos la cara, de repente cuando nos duele algo nos agarramos la panza, son gestos que hacen también los niños, ¿sí? Y muchas veces hay niños que se expresan más de esa manera cuando hay alguna dificultad, para la expresión. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que identificar también. Hay muchas veces, no sé, que me llegan en el consultorio, pero en este caso sí te hablo más de niños con dificultades neurológicas. Y yo le pregunto a los padres, ¿y cómo sabes de repente que tiene hambre? ¿O cómo sabes que te está pidiendo algo? Y ellos dicen, cuando tiene hambre abre la boca. Eso ya es una comunicación. No verbal. Claro, no verbal. Está comunicando de una manera gestual que tiene hambre, pero ya es una forma de comunicarse. Entonces son esos recursos lo que también nosotras, las profesionales o los profesionales en fonoaudiología, utilizamos para poder ayudarle a esa familia, para que le ayude también al niño a poder expresarse, ya que no puede verbalmente, en este caso digo, por alguna dificultad neurológica. Entonces se aprende con las señales lo que uno quiere o no quiere, lo que gusta o que no gusta. Totalmente. Yo te quiero pedir, para llevar, por ejemplo, a mi hijo en la fono, ¿me voy directo a la fono o tengo que pasar por algún otro profesional que me indique la fono?
Depende del caso. Hay veces que sí llegan directamente a la fonoaudióloga porque saben muchos padres que somos los profesionales encargados de la evaluación de la comunicación en general, o muchas veces van directo al pediatra y le hablan de esta dificultad que está teniendo el niño y el pediatra deriva. Dependiendo del caso, sí trabajamos con otros profesionales. Si es de repente algo totalmente solo de lenguaje, bueno, se quedan con nosotras. Si hay una cuestión más, no sé, alguna dificultad de conducta, ya trabajamos con psicólogos. Si hay de repente otras dificultades, también entra un neuropediatra, una terapista ocupacional o otros profesionales. Pero sí pueden ir directamente a la fono si es que tienen, no sé, algún retraso en el lenguaje o que no están hablando o que notan algo más los papás. Yo te quiero preguntar, ¿es posible que algún niño o niña deje de aprender a hablar por negligencia, vamos a decir así, de los padres o no? No, si el niño ya tiene adquirido el lenguaje, no puede dejar de hablar. No, yo te digo, si no adquirió, por ejemplo, este bebé está en casa y uno, no sé si le falta el diálogo, o no le habla, o no le enseña, es posible que una criatura, porque de vocabularios reducidos, eso se escucha hablar, sí, ¿verdad? De criaturas que hablan, pero con muy pocas palabras. Pero yo te digo así, de que uno prácticamente no hable. No. No es posible. No, porque siempre va a escuchar los sonidos ambientales. De repente hay una tele prendida, hay una radio, hay vecinos. Entonces, en el caso de no habla algún... Claro, sí o sí va a haber alguna alteración. Alteración que se dice. Sí, alteración. Sí. Puede ser neurológica. Sí, neurológica, anatómica, no sé, puede ser genética. Hay muchos factores, ahí también están los factores ambientales que son justamente estos que hacen que los niños no tengan mucha estimulación dentro de la casa o no tengan muchos espacios de socialización. Entonces su lenguaje es reducido, no nulo. Es reducido para la edad que tiene. Nulo va a ser en el caso de que ya haya alguna dificultad auditiva. ¿Por qué? Porque ahí no hay percepción del sonido, porque nosotros aprendemos lo que escuchamos, ¿sí? Y cuando hay así un lenguaje o no hay nada de lenguaje en el niño, sí ahí podemos preocuparnos o decir, bueno, acá sí hay una dificultad auditiva. Que ahí sería el caso que me preguntas de alguien que no hable en totalidad, ¿verdad? Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Un mudo siempre va a ser surdo? Al revés. Porque hay mucha gente que dice sordo o mudo. Mas a pergunta que eu fiz foi exatamente do jeito que eu quis fazer. No, porque nosotros aprendemos a escuchar. Los sordos no hablan porque no escuchan. E tá, então um surdo sempre vai ser mudo. Sí no está intervenido. Pero si es que tiene... ¿Pode aprender a falar sem ouvir? Sí, puede. Si hay un resto de audición y tienen implantes cocleares o tienen audífonos, puede aprender a hablar. E o inverso, então? No. Si hay una dificultad muda, vos decís, si hay una dificultad que no tiene, o sea, una persona sin voz, no muda. Y más escuta normalmente. Y a no ser, depende de qué dificultad tenga, si hay una, no sé, una falta de, no sé, una cuestión anatómica, vocais, claro, algo así, no, ¿verdad? Pero hay mucha tecnología que puede ayudar de repente, como en los casos de enfermedades degenerativas, que pierden la capacidad de hablar, pero hay aparatos electrónicos que permiten que pueda salir un audio. Yo escribo, sale un audio. Igual no es un lenguaje propio de la persona, pero sí es una cuestión cognitiva que permite que pueda comunicarse. En esos casos sí, pero no. En el caso que me mencionas no es que no puede. Yo te quiero preguntar, enfermedades, ¿hay alguna que puede causar, por ejemplo, en la pequeña niñez, bebé, que la criatura fique surda y consecutivamente muda? Bueno, más en el embarazo. Sí, la toxoplasmosis, por ejemplo. Hay niños, bueno, en el embarazo de las madres con toxoplasmosis hay una alta probabilidad de que el niño tenga una dificultad auditiva. Siempre va a ser en la mayoría del porcentaje de dificultades auditivas más que de la voz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente con unas cuestiones genéticas o durante el proceso de desarrollo embrionario haya alguna dificultad, ahí sí van a ser, ¿verdad? O, como te digo, la toxoplasmosis, o de repente hay casos de niños que me tocaron ver de 2 añitos que tuvieron un desarrollo típico, normal, y no sé, hubo un descuido y casi se ahogaron,
o tocaron los enchufes y se quedaron ya con una dificultad, sí, una secuela. ¿De fala o de audição? De ambos. De ambos. Sí, ¿por qué? Porque hubo una afectación en el cerebro. Faltó oxígeno, entonces se queda ahí como una parálisis adquirida. Posterior, ¿verdad? Ya al nacimiento. Pero son así situaciones muy extremas, por así decir, las que causarían que pueda suceder eso si es que ya no nace con alguna dificultad. Ajá, entiendo. En el caso, hoy Fono es particular, ¿verdad? Los profesores, ves que ahora empieza todo el colegio otra vez, están capacitados para, por ejemplo, ahí en el preescolar, 1, 2 y 3, primer grado, para tener esa visión un poco más, vamos a decir así, amplia, isso, mais ampla, de que una criatura pueda estar necesitando, porque ves que tenemos nuestros hijos, crecen y le mandamos a la escuela, no pasan, la gran mayoría, por lo menos los míos, no pasaron por exámenes, por ejemplo, de oído, de eso, de aquello, para que se vayan, así como, por ejemplo, hay casos de criaturas que tienen poca visión y no estudian, no escriben, y uno no sabe lo que es y después se dan cuenta. Puede ocurrir el mismo en el caso de la dificultad de habla o de escuchar. Sí, en la escuela, sí, las profes en teoría sí, están capacitadas. ¿Por qué? Porque ellas tienen en su base de preparación lo que sería el neurodesarrollo típico. O sea, todos los que trabajamos con niños tenemos que tener una base de estudio de neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir eso? El desarrollo, ¿sí? Desde que nace hasta, no sé, hasta la adolescencia, más o menos. Sería algo padrón normal. Sí, claro, el patrón normal o típico, porque ya no se usa la palabra normal, ¿verdad? Entonces decimos algo típico. Entonces las profes sí están capacitadas de repente para ir observando eso. ¿Por qué? Porque sí o sí el niño va a presentar alguna característica que sea diferente o que esté manifestando alguna dificultad de aprendizaje que puede ser observado en la clase. No sé, como mencionaste el tema de la falta de, no sé, una discapacidad visual o auditiva. El niño siempre va a arrugar un poco más el ojito para ver, va a acercar los objetos más a la cara, como que siempre va a estar repitiendo qué, cuando no escucha. Entonces ahí las profes sí pueden detectar y mandar a los profesionales o derivar en este caso para que se haga la correcta evaluación. Y muchas veces realmente cuando empiezan las clases se hace notoria esta dificultad visual, por ejemplo. Sí, porque ahí el niño no puede copiar bien, o se tiene que acercar mucho a no sé, al pizarrón o a la profe, y ahí es donde surgen estas dificultades, o más bien se pueden hacer visibles. Usted trata, no caso, quien tiene la dificultad del habla. ¿Ya trataste algún caso de alguien que fala demais? La verdad que sí, llega porque hay muchos niños, como te dije hace rato, que pueden tener un lenguaje súper amplio, pero una dificultad solo de articulación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que una letra, 2, 3 tenga dificultad articular, pero sí un lenguaje así, pero completo, que no se calla ni un segundo. Sí pasa, pero... ¿Y eso no sería un problema, por ejemplo, que una criatura hable demasiado? No, es normal que hablen mucho. Solo que tenemos que saber también que esa conversación que esté teniendo sea coherente, sea acorde a lo que se está hablando. Si hay veces que pueden estar, no sé, manifestando un montón de cosas que no tengan que ver con la situación en la cual están, y ahí sí, bueno, ¿qué está pasando? Ahí también puede haber otra dificultad, ¿verdad? De comprensión, de aprendizaje, y muchas más cosas, ¿verdad? Porque en el caso, por ejemplo, del diagnóstico de autismo, hay casos que hay criaturas que te miran los ojos, que interagen un poco, y tienen. Y hay casos, como por ejemplo de mi sobrina, que si ella estaba sentada ahí, le podías hablar, estourar una bomba, cantar, tocar violino, no sé qué, cualquier cosa le podías hacer. Y a principio nosotros pensamos que ella era sorda, porque es imposible que le haga un ruido, le tire cualquier cosa. No alzaba su mirada. Y entonces, por falta de conocimiento, obviamente, llegamos a pensar que ella tenía un problema de sordez. Y eso se postergó, ¿verdad? A lo mejor no escucha bien y le marcaron para hacer su examen, pero se tardaba y eso todo. Bueno, pasó que ella pasó de los 2 años, porque cuando se fijaron bien que ella no
no respondía. Ella ya era bien grandita, ¿verdad? Porque cuando es baby, entonces uno... Claro, como que ya va a aprender, ya va a hacer. Porque todo lo que uno hace no le llamaba la atención. Ella no es sorda y ni tampoco muda, pero no habla. Claro, y eso también es un signo de alarma que hay que tener en cuenta. Y así como vos mencionaste, ustedes consideraron que ella podría tener una dificultad auditiva, que no era el caso. No. Lo mismo pasa con muchos casos diagnosticados erróneamente como autismo. Sí. ¿Por qué? Porque hay veces que tiene las mismas características o factores en común con el diagnóstico de autismo, pero no es autismo, ¿sí? Entonces es importante como papás que siempre, en el caso, por ejemplo, que vos me mencionás de tu sobrina, mientras más temprano mejor, ¿sí? Los primeros síntomas. Claro, los primeros síntomas que observes que te llamen la atención, porque los papás siempre saben, por más de que sea el primer hijo, por más de que sea el segundo, el tercero. Bueno, cuando es el segundo y el tercero siempre hay esa comparación, ¿verdad? Con el otro hijo. Pero cuando es el primer hijo igual, uno sabe siempre, mira, esto no está siendo normal o típico de mi hijo, entonces consultar. ¿La negación es algo común dentro de esos cuadros? Sí, es bastante común. Claro que es común. ¿Por qué? Porque a veces uno que está afuera pilla alguito, sí, ¿verdad? Eso te iba a decir. Hay muchas comparaciones y muchas veces me tocó trabajar con padres que estaban realmente muy en la negativa de que puede ser alguna dificultad de su hijo. Solamente se fueron a consultar porque le dijo la abuela, porque le dijo la tía, o porque, bueno, de tanto que le hincharon, por así decirlo, que le dijeron, le insistieron en que vayan, se van, pero no por cuenta propia. Yo escucho y ya escuché casos de que mi hijo es muy raro, porque a él no le gusta, porque si no le gusta no le mira, si no le gusta no le habla. Y en fin, siempre la madre o el padre tiene una forma de proteger a su hijo, pero acaba por negligenciar, ¿verdad? Lo que realmente está pasando, ¿verdad? Porque que uno no le guste. En realidad no creo que sea una negligencia, más que nada es una no aceptación, ¿verdad? De que mi hijo pueda ser diferente. Porque eso se usa mucho lastimosamente esa palabra, ¿verdad? De parte incluso de los padres, de que no quiero que sea diferente. Pero no son diferentes. No son diferentes, por eso pero es algo que dicen, no, en la escuela le van a decir así, ya todo el mundo me dice. Voy a contar así un caso X de un paciente mío que le hacían bullying por su nombre, ¿sí? Y de tanto que le hacían bullying, la mamá dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo le cambio el nombre. Eso ya es un caso extremo, ¿verdad? O sea, en vez de poder trabajar de otra manera, ella agarró y todos los papeles, toda la información que tenía su hijo iba a cambiar. Sí, en ese caso, por ejemplo. Eso no es un recurso, pero sí, eso más va por los padres que por el niño. Claro. Y por eso que a veces yo nombro así como negligencia, porque a veces uno está tan seguro de sí que no quiere saber una segunda o tercera opinión. Claro. Porque siempre en casa, por ejemplo, los más viejos, mamá, papá, en fin, las tías, abuelas, ellos saben un poco más. Totalmente. Entonces, por ejemplo, una criatura que no se para en las piernitas con 6, 7, 8 meses, no, porque es perezoso, porque no quiere. Uno tiene que tener el mínimo de, yo llamo de bom senso. Sí. ¿Né? La misma forma que no te mire, que no te responda, claro, que no hable mamá, papá ali a un ano y poco, no hable nada. Alguito está pasando, no es para que uno se desespere, pero es para que uno prenda esa señal, ¿verdad? Claro. Algo pasa, ¿a quién tengo que buscar? Sí, eso es algo que yo digo mucho también. Está súper bien preocuparse, pero mejor es ocuparse. Sí, porque yo me puedo preocupar, no hace, ya va a ser, no hace, ya va a ser. Y pasa mucho tiempo, Es lo que ocurre. Totalmente. Porque hay, como dijiste, el término de la comparación. Nosotros sí o sí, yo por ejemplo tengo gemelos, así es que la comparación así no nivel hard. Y uno siempre, porque fulano caminó con un año. Claro. Fulano habló con un año o 2, en fin. Entonces esa comparación. Y en cuanto no bate esa meta del otro, uno no se movimienta, uno se queda ahí parado esperando para que llegue. Cada caso es un caso. Por ejemplo, lo de mi sobrina esa, cuando se dieron cuenta, se despertaron, no sé, porque yo, por ejemplo, le dije a mi mamá, yo le dije, mami,
tem algo ali. Claro. No, ya hablé con fulana, pero ella dice que no, porque ella también era así rara, que mañosa, bardosa, que no le gusta nada. Bueno, pasó que 2 años y medio cuando buscaron un diagnóstico y sí le diagnosticaron con autismo grau 2. Nesse caso, como ella no es sorda y ni muda, ela pode vir a falar? Sí, puede. Pero solo con estimulación, pero depende de cada caso. Puede llegar a hablar, puede llegar a comunicar, porque lo que buscamos siempre es que comunique. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es algo importante para que ella pueda desarrollarse dentro de la vida, ¿verdad? De lo que es en general sus actividades diarias, o lo que buscamos es mejorar la calidad de vida. Y sí o sí es comunicar, pero puede si no tiene dificultad auditiva, si ya se hizo estudios, si no hay ninguna dificultad orgánica, falta de órganos, no sé, que interfieren en el lenguaje, sí puede. Sí. Sí, solo que hay que ir trabajando, hay que ir estimulando, hay que trabajar en conjunto siempre con la familia, con los otros terapeutas, para siempre trabajar. Y también yo pienso que las personas tienen que quebrar un poco ese paradigma, ese miedo que hay, porque viste que hubo un boom do autismo, TDAH, esa cosa toda, un boom. Hablas con uno, no, mi hijo tiene ese hiperativo, tem TDAH, tem déficit de atención, enfim, 300 cosas. Y uno ya queda medio así, no voy a llevar, porque a lo mejor ya me va a venir un diagnóstico de 4 o 5 cosas. Claro. Hiperatividade, enfim, son varias las... ¿Es patología que chama o no? Sí. Várias las patologias que hoy en día, no sé si por haber más disposición de profesionales o que la gente haya concientizado. Claro, pasa que anteriormente, no sé, en cuanto a lo que es en sí la sociedad, estaba mal visto o no querían de repente exponer o no había mucha información tampoco. Entonces es por eso que ahora hay muchos adultos diagnosticados con autismo. Sí, que no hacían mínima idea. Que no sabían que tenían un tipo de comportamiento, pero que aprendieron también, no sé, a convivir, a desplazarse en el día a día o a poder hacer un montón de cosas dentro de la rutina, ¿verdad? Inclusive, hay autistas, né, famosíssimos, sim. Né, pessoas mega capacitadas. Até eu acho que eles são um pouquinho mais inteligentes do que as pessoas normais, vamos dizer assim. Depende de cada caso. Sí, porque hay casos de genios. Sí, genios. Pasa que eso se da mucho en el caso de los chicos con Asperger, por ejemplo. Pero hay como que un porcentaje muy poquito que en realidad son así súper inteligentes, como dice la gente. Mas tem. Sí, hay. Solo que los chicos o niños con Asperger tienen de repente alguna fijación y yo puedo estar súper fijada en lo que son los aviones, entonces yo estudio todo al respecto de los aviones y me sé de la A a la Z de qué se tratan los aviones, un ejemplo. Entonces es por eso que son súper inteligentes con respecto a eso. O asunto sí, que a quieren. Su interés específico, ¿sí? Pero puede no ser inteligente, por así decir, en otras cosas, ¿verdad? Pero dentro de la área deles. Dentro de lo que es el espectro, o sea, el Asperger. Bueno, yo te quiero preguntar una cosa. ¿Cuál fue el caso más raro que te tocó así? De você olhar assim e falar, não sei nem por onde começar. No, en realidad no sé, no tengo ningún caso así súper raro porque no, capaz en la facultad por ahí cuando estaba empezando, que puede hacer que me quedé así, oh, Dios mío, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pero siempre estuve acompañada de mis profesoras y todo, pero ahora como profesional yo creo que me siento muy segura de lo que hago y también de lo capacitada que estoy. Y si de repente si tengo alguna dificultad, sí, siempre necesito el apoyo de otros profesionales. Sí. Hay veces que, no sé, dentro de lo que es fonoaudiología no podemos trabajar mucho con niños que no presten atención o que tengan alguna dificultad conductual muy grave. Entonces ahí sí o sí yo voy a decir, bueno, yo no voy a poder trabajar ahora con este niño, entonces yo primero necesito que trabaje con un psicólogo especializado en conducta. ¿Sí? Aquí una pregunta. ¿Estrés pós-traumático puede causar a paralisia ou perca da fala de uma criança? Sí, estrés, sí. Dificultad en la voz. ¿Por qué? Porque causa una disfonía. ¿Qué es disfonía? Disfonía es cuando no tengo la posibilidad de hablar mucho o que me sale muy despacito la voz. Sí, hay veces que la gente dice estoy afónica cuando está gripada, pero en realidad la afonía es la
pérdida total de voz. La disfonía es cuando decimos, hola, y hablamos de esta manera, pero sí, el estrés sí puede causar, porque es una cuestión emocional que afecta directamente a las cuerdas vocales y causa esta dificultad en la voz, en la producción de la voz. Por ejemplo, cuando fica nervoso, muda a voz. Sí, sí. Hay veces que nosotros hablamos mucho y nos quedamos difónicos, o cuando tenemos una emoción así súper grande, también tenemos dificultades en hablar. Eu fico rouca na hora. Y sí. Eu posso ficar rouca em 5 minutos. Y bueno, y eso es porque estás haciendo un abuso vocal. O de repente... Mas, amiga, sem falar. Esse é que é o problema. Sin hablar, bueno, sin hablar imposible para mí, ¿verdad? Pero te digo así, por ejemplo, que me estrese mucho. Sí, pues. Y que quiera mucho hablar algo no te y sale. no pueda, o por fin, mejor no. Eu vou ficar rouca, sim ou sim, e muito rouca. Sí, bueno, y eso es porque, sí, una causa emocional. De mis hijos, por exemplo, o meu Pedro, se ele se pone nervioso, ele fica rouco. E ele habla com a voz presa para dentro. Entendeu? Ele fala, parece assim que tem medo de hablar. De hablar. Ajá. E eu le percibo muito isso, le hablo, fala para fora. Fala para fora. Ele chega a falar meio, parece que engolindo a palavra, sabe? E também ele fica muito rouco. De por medio está rouco. Y él ya tiene una voz grave, ¿verdad? Porque es de familia. El niño tiene 9 años, no escucha hablar, parece que é um homem. De tan grosso. Sim. Tan... E já o Vitor, não. O Pedro sim tem esse problema. Se puso nervioso, ele quer hablar e chorar porque ele chora só com a voz. Amiga, isso é normal? Y hay que ver, porque realmente no es algo normal. O sea, porque ele chora com a voz, não é com o olho. No, tiene que ser una consulta. Y en este caso sí vamos a acudir siempre a un psicólogo. Un psicólogo infantil. Porque, tipo assim, sabe a voz de choro? Sí, sí, é isso. É isso, ele tem essa voz de choro, mas ele não chora, mas ele tem a voz de choro. Y sí, hay que ver primero con un psicólogo para ver la parte emocional. Já arrumei arrumei un problema. Y después de eso sí ver si es necesaria la intervención con un fonoaudiólogo, ¿sí? Pero primero sería algo más con un psicólogo infantil para ver cuál es la diferencia. Fala muito bem, obrigada. Por eso. Un vocabulario si es que él tiene estas dificultades solamente en cuestiones muy emocionales para él. Sí, entonces siempre ahí... que le repreendo, que le digo no, que no puede, o que no hagas, es cuando acontece. Porque él tiene sí una dificultad de llorar. Él tiene esa dificultad. Su hermano, si yo le digo, anda, vai tomar banho, ya llora todo. Pedro sí que, ¿verdad? Claro. No llora. Él es muy difícil llorar. Pero en compensación, toda vez que él llora, yo sé que él está llorando por su voz. Sí, pero no tiene esa lágrima. Entonces... Y ya el Víctor lagrimea todo y habla más encima. Es un caso de cada caso. Bueno, claro. Entonces vamos aquí dejar algunas pautas. Sí, sí. Yo, mamá, tengo un hijo o hija de año y medio, 2 años. Así, aquel síntoma, aquel detalle que uno no puede de manera alguna ignorar y tiene que buscar un profesional. Sí o sí es cuando le llamamos y no responde. Ni con mirada. Ni con mirada. Que si mira es por unos segundos, porque hay muchas veces que dice, me mira un ratito. Sí, bueno, entonces eso también tener en cuenta. Hay una diferencia entre lo que es fijación de mirada, o sea, que fije la mirada cuando le hablamos, y otra que tiene que ver con atención conjunta. ¿Qué es atención conjunta? Ahí un ejemplo puede ser que yo, mamá, agarro un libro de cuentos, le quiera leer y él no me esté prestando atención, ¿sí? Porque sí o sí le tiene que llamar la atención algún juguete, algo que le estemos mostrando, y en ese momento no nos esté mirando o no esté participando de ese momento. Lo ideal sería que un niño te mire y te diga no, o interacciones, ¿sí? Esa interacción entre mamá e hijo. Tener en cuenta eso. Bueno, primero no nos responde cuando le llamamos, no hace fijación de mirada, o sea, no nos mira a los ojos, y si nos mira es de escasos segundos. También puede ser esto que te digo, que no hay atención conjunta en el caso de que nosotros le mostremos algo y no nos esté haciendo caso, no esté respondiendo. También puede ser que tenga, no sé, alguna fijación. De repente hay padres que dicen, mi hijo todo el tiempo mira el ventilador, ¿sí? Y yo siempre le pongo para poder cambiarle el pañal. Eso no es normal. Sí, no es normal que un niño tenga que mirar todo el tiempo un ventilador, o todo el tiempo, es un ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero es una fijación hacia un objeto, ¿sí? O ruedas, o autitos que ponga en fila, o un comportamiento que no sea típico, que a nosotras como, o sea, a los padres le pueda llamar la atención. Esos son así de repente los principales que te puedo decir que pueden de repente llamar la atención, y que los padres digan, bueno, tengo que ir a comentarle por lo menos a la pediatra
decirle, sabes que mi hijo no me mira cuando yo le llamo, no está respondiendo de repente a que yo cuando le pido algo no me trae, cosas así, ¿sí? Que hay que tener siempre en cuenta. O de repente algunos movimientos repetitivos, se llaman estereotipias, pero no sé, puede ser que aleteen las manitos, o se peguen la orejita, o empiecen a caminar en puntitas. Na pontinha do sí, pé. En punta del pie, ¿verdad? O de repente no estén tolerando algunas texturas de las ropas, o no les guste otras texturas, no sé, nuevas, cosas así que sí vemos que no son típicas que un niño tenga que presentar. A fonoaudióloga, ela é uma, como eu posso dizer, auxiliar de outro terapeuta, ou você tem um diagnóstico que você dá? Sí. Somos, eso sí. Foi diagnosticar. Así es, somos profesionales específicos. Tá. ¿Sí? Quais são os tipos de diagnóstico que uma fono consegue dar? Y todo lo referente al lenguaje en general y la parte de alimentación, o sea, de deglución, si hay una alteración deglutoria. Pero te hablo lenguaje y comunicación, ¿sí? En general, desde bebés hasta adultos. Sí, hay adultos también. O mudo não, o tartamudo. Sí, también. Tem como consertar isso? Gago, é gago a palavra que eu queria falar. Sí, desde chiquito sí. ¿Por qué? Porque la tartamudez o disfemia es un nombre, ¿verdad? Científico. Qué chique. Aprendi agora. Claro. Aparece siempre a primeras etapas. No siempre, pero es muy probable y se da más en niños. Que cuando empiezan a hablar hay como estas repeticiones silábicas al inicio, ya puede ser, no sé, por alguna alteración, o es genético también, si hay ¿Serio? papás, tíos, sí, que ya tuvieron tartamudez, también es muy probable que el niño tenga. Entonces, hasta los 4 o 5 años como máximo, un niño que tiene estas repeticiones cuando habla, es normal, por así decir. Igual ya tiene que acudir a un profesional cuando ya ven estos síntomas. Pero es normal que suceda hasta esa edad. Pasando esa edad, sí, ya es como que va a permanecer un poquito y va a necesitar una terapia más extensa. Tá, então o gago, o tartamudo, pode ser uma condição genética, então. Sí. Porque eu escuchava falar que se un susto le dava, passava a... Hay cuestiones emocionales, ¿verdad? Pero eso pasa. Pode ficar Sí. Tartamudo con un susto, En por realidad ejemplo. no tartamudo, pero sí con una dificultad de lenguaje expresivo, porque tartamudo, bueno, no se usa tampoco esa palabra, es más dificultades de la fluidez del lenguaje. Sí, porque es la fluidez, pero tartamudo para que todos entiendan, Sí, ¿verdad? a un lenguaje más coloquial. Pero no se puede quedar con esa dificultad por susto, pero sí una cuestión de que le cuesta hablar, le cuesta expresar. Porque fala muito rápido y Sí, no después sabe. de un susto, entonces ahí se trabaja en conjunto, psicología, fonoaudiología. Sí. E en el caso del... Como é que é o nome do tartamudo? Disfemia. Da disfêmia. No caso da disfêmia, o tratamento tem uma eficácia da pessoa deixar de ser ou não? Sí, en realidad lo que hacemos es brindarles estrategias para que pueda controlar eso. Igual va a persistir, va a seguir. Porque tem ¿sí? casos extremos, Sí, amiga. Eu hay... conosco algumas pessoas, tem casos que é normal, que uma, duas vezes, né, se trava. E trava. E tem gente que no puede hablar como 10, 15 veces, intenta y no le sale. Sí, y eso ya es porque persistió y porque no hizo terapia, porque no estuvo a tiempo con los profesionales que tenían que estar, pero sí se puede controlar. No termina, pero se controla. Antigamente, como é que é o nome do negocinho da língua aqui? Frenillo lingual. Pero la gente le conoce como cusá. Eita! Sí, en guaraní más se conoce como cusá, pero es frenillo lingual. Ajá, porque eso es algo que antiguamente yo me acuerdo que se iba a la farmacia, le cortaba, le cortaba, ¿verdad? Sí. Ahora no se escucha, por lo menos yo no escuché más a un tiempo hablar de eso, pero eso también causa un problema en las falas. Causa dificultades en la articulación cuando ya empiezan a hablar y en la succión cuando son bebés, de no pueden succionar mamar. Bien para mamar. Essas pessoas que falam com a linguinha assim. También es una dificultad de articulación del lenguaje. Porque hay gente que habla con... Sí, como la S todo el tiempo. Sí. También tiene que acudir a fono. Isso também tem um tratamento. Sí, también tiene tratamiento. ¿Existe alguna otra cosa así que es, vamos a decir, una dificultad y a veces nosotros no sabemos o... Y realmente la gente no tiene muy en cuenta esto que vos mencionás del frenillo de la lengua, ¿verdad? Ajá. Porque...
a mí me llegan casos ya de niños grandecitos que recién cuando tienen 7, 8 años que no pronuncian bien la R, la famosa no pronuncia la R, y es porque tiene un frenillo de la lengua. Sí, eso es lo más así que la gente deja pasar, por así decir, que no tiene muy en cuenta, por eso capaz no se escuche más tanto ahora, pero después en general, no sé, todo lo que tenga referente a un retraso en el desarrollo del lenguaje en general. No caso de labio leporino. También. Porque ese es un caso más grave. Ese ya es un caso grave realmente porque ya ella interfiere también la parte de alimentación. Sí, hay que hacer técnicas, hay que buscar la correcta manera o de posicionar para que mame, o sea, para que tome el pecho. Porque hay casos del labio, do lábio e tem el paladar. Isso. Sí. E há casos que afeta até as cordas vocais também. Sí. Es más profundo, vamos a decir así. Es más profundo. Pero ahora con todo el tema de la ayuda de Operación Sonrisa, como que es... o sea, no se ve tanto. Ajá. ¿Por qué? Porque hay muchas operaciones a temprana edad. Operación Sonrisa está trabajando muy bien acá. O sea, en general en el país, digo que... porque de todos lados acuden y hacen ya operaciones a bebés muy chiquititos. Entonces ya cierran, tienen 2, 3 operaciones y después ya hace rehabilitación con fonoaudiología y nutrición y súper bien. Porque eles ficam meio que fanhos, né? Sí. Que habla medio por la nariz. Sí, eso más se trata porque hay un escape de aire todavía. Sí, no hay un manejo correcto de aire para poder producir bien el sonido, entonces se escapa el aire todavía por la nariz. Por fístulas se llaman, que son los pequeños orificios que tenemos en el paladar y que no se cierran totalmente. Entonces ahí es donde hay un escape de aire por la nariz y la voz suena más nasalizada. Isso. Entonces también es una dificultad. E também a fono, sí, também tem que passar por ali. Sim, desde bebês. No caso de hiperdentição, eu não sei se você já viu. Que tem crianças que têm muito dente na boca, alguns até claro, esas ya son dificultades más anatómicas. Mais anatómicas, sí, porque... que também atrapalham de alguma forma. Sí, pero ahí sí tiene que acudir primero a un odontopediatra. Ajá. Que trabaje toda esa parte de, no sé si necesita ortodoncia o si necesita extracción o cosas así. Y después también a la fono para hacer la reeducación de eso, ¿verdad? O la rehabilitación en el caso del corte de frenillo lingual también. No es que se corta ya, es súper bien. Sí. Que se corta y tiene que haber un ejercicio. Sí, un seguimiento. Fonoaudiologia é um tratamento só para criança ou para o pai e a mãe da criança também? Para todos. Para todos da Para casa. todos, desde 0 a 100 años. No, pero yo te pregunto así, porque a veces la mamá lleva el hijo, le deja ahí. No. Es importante el acompañamiento siempre de la familia. Para Claro, porque si se va a ir a un tratamiento de fono, se va a ir 2 veces por semana máximo. Y el resto de la semana el niño está con los padres. Y lo que genera el aprendizaje es la constancia. Entonces es importante que siempre la familia acompañe muy de cerca. El equipo siempre es la familia y los terapeutas. O si no, no va a haber avance. Hay veces que, no sé, tengo muchos casos en los que los papás se van y le dejan, ¿verdad? Pero yo siempre les comprometo otra vez que lleguen antes y a ellos les hago pasar a la terapia para que participen y sepan y puedan reproducir eso en la casa. Es demasiado importante ese acompañamiento para poder ver también logros a corto plazo. Bom, eu vou fazer a última pergunta, que eu sei que você tem compromisso. Fonoaudiologia, preciso levar o meu filho, é caro? Depende, no es tan caro. Mas está acessível a mayoría de las personas. Es accesible, yo creo que igual hay ahora tenemos muchos centros públicos que tienen profesionales en fonoaudiología que dan de repente atención de costo social. Entonces yo creo que sí ya hay como que ahora esa accesibilidad para todo tipo de personas. Está bem. Então a Tati, ela atende ali na Vitalmente, ela é fono e atende crianças, jovens, adultos. Sim. E o adulto que vai ficando surdo, você atende também? No, ahí ya no, realmente yo trabajo más lo que es la rehabilitación del lenguaje y de deglución. ¿Sí? Con niños con o sin discapacidad. Adultos que ya tengan dificultades auditivas, sí, ya hay otros profesionales también fonoaudiólogos capacitados en esa área. Então, para ficar bem claro, para você que tem perca auditiva, não é com ela, tá? Para ficar bem claro, porque quando você habla assim, já associa, ¿verdad? Associa. O caso dela, então, é diferente. Te quiero agradecer por la visita. No, gracias por la invitación, un placer. Quieras, vamos a hablar un poquito más, traer un poquito de conocimiento, aprender también. Claro, eso es importante. Y es muy bueno. Entonces, ustedes que tienen ahí su hijo o hija que
pillen alguito, no teman, no duden en visitar la clínica, hablar con esos profesionales que son varios, ¿verdad? En diversas áreas. Ay, porque si me voy, si me sale algo y si tiene algo. Yo siempre digo así, hay gente que dice así, no me hago exámenes porque el que busca encuentra. Sí. Así la gente suele decir. Pero mientras más antes mejor. Claro. Aí que tá. El que busca encuentra, sí, pero quanto antes você encontrar, melhor. Totalmente. Verdade? Muitíssimas graças, Gracias Tati. A vos. Gracias a todos. E obrigada, Simone, que veio de motorista da rodada hoje, tá bom? Gente, segue a Vitalmente lá na página deles, tá? Pra vocês terem um pouquinho